Bienvenidos a Hallados Fieles, aplicando principios bíblicos a la vida financiera, en Avance Radio. Lunes 30 de noviembre, gracias por estar sintonizados con nosotros en una edición más, en un episodio más de Hallados Fieles, aquí en vivo en Avance Radio, al ser las 8:01 de la noche, completamente en vivo acá en Avance Radio, transmitiendo un episodio más de Hallados Fieles. Por mi nombre. Hoy está con nosotros también don Gonzalo Chavarría, al cual le damos la bienvenida en este último programa de enero. Pero antes que todo, don Gonzalo, ¿cómo está usted? ¿Y cómo están las chicas, la familia, la iglesia? ¿Qué tal? Hola Eduardo y hola a todos nuestros oyentes. Un gusto poder compartir micrófonos con vos acá en la radio y muy agradecido con Dios por permitirnos llegar al final de este mes en el programa Hallados Fieles. Mis hijas están muy bien, gracias a Dios. Han disfrutado de los campamentos. Gracias a Dios por esa herramienta tan increíble que nos permite tener como iglesias. Ellas no solo disfrutan de las actividades, sino que también toman decisiones que las guíen, que las acercan a Dios. Y mi esposa muy bien, gracias a Dios. La iglesia muy bien, gracias a Dios. Un saludo para todos mis hermanos en la iglesia en Tres Ríos, particularmente a mi pastor Alex Guzmán y a su esposa doña Diana Gutiérrez. Que Dios me los bendiga y buenos oyentes del programa Hallados Fieles. Así es, don Gonzalo. 11 y 12 fueron el primer campamento. ¿Quién fue la que fue al campamento? Las dos. Mi hija Paula al campamento de 11 y 12 y mi hija Eliana al de 8. Al de 8, es cierto, Ajá, es que estaban sí. en el campamento de niños. Toda la razón. Campamento de niños. Bueno, y a todos los jóvenes que nos escuchan y que fueron al campamento, esperamos y oramos porque esas decisiones que tomaron sean de por vida y sean realmente decisiones que cambien la vida, porque esas son las famosas decisiones de campa, ¿verdad? Que uno dice. Sí, así es. Y de hecho alguien hoy me estaba recordando acerca de esas decisiones que muchos hemos tomado en campamentos. Y me decía, cuando una buena decisión de campamento llega a tierra fértil, entiéndase, hogar cristiano, un joven decidido, un joven que realmente lo ha hecho en serio, se acerca a la iglesia, cultiva su relación con Dios, esa decisión da mucho fruto, Claro. Años y años y años seguidos. Sí, claro, yo creo que sí, el entorno va a permear muchísimo una decisión. En las malas amistades que tenga, que pueden ahogar esa semilla, Claro. o en las buenas amistades y familias que puedan más bien fortalecerla, claro. Esta temporada Strong fue bastante provechosa y estuve en la mayoría de campamentos, aunque sea un ratito, y realmente fue impactante verlos tomar decisiones, verlos salirse de su zona de confort, fortaleciéndose en el Señor, aceptando el llamado. Uh-huh. Y bueno, realmente una bendición, una bendición. Y así cerramos el mes de enero. Enero, ya queda solamente un día, mañana cerramos el mes de enero y ha sido una bendición. Y también ha sido una bendición poder responder algunas de las preguntas que nos han llegado al Así programa, ¿verdad? Que hemos podido recopilar, otras que nos han llegado y que hemos podido responder para que todos podamos aprender un poquito más. Así es, y ha sido muy interesante, ¿verdad? Preguntas que a veces uno no se espera, pero que son consultas que los hermanos nos hacen con el fin de enriquecer este programa. Y bueno, de igual forma puede enviarnos sus comentarios, claro que sí, sus mensajes. Puede continuar enviándolos al 83 Avance. 83 28 26 23. 23, muy bien, ya se lo memorizó. Estamos listos ya. Excelente, Gonzalo. Bueno, vamos a escuchar la respuesta, vamos a hacer una pausa musical
y ya casi regresamos acá a Hallados Fieles y continuar con el programa, ¿de acuerdo? Así, muy bien. Vámonos entonces, ya casi regresamos. La gente pregunta por qué defiendes tu fe. Te dicen que no existe Dios. Pensabas que no iba a pasar, que todo iba bien, mas no callarás, no te callarán. No es fácil no ponerse de pie y creer cuando solo estés. Recuerda que Él va contigo, un camino abrirá tus pies. De día y de noche su fuego arderá en tu ser. Y cuando el mundo intente robar tu fe, Él te sostiene y no te dejará caer, no te dejará caer. El miedo en tus ojos se ve, no quieres fallar, no vas a parar, no te rendirás. Cuando te intenten callar, tu voz apagar, no tengas temor. Levanta tu voz. No es fácil no ponerse de pie y creer cuando solo estés. Recuerda que Él va contigo, un camino abrirá tus pies. De día y de noche su fuego arderá en tu ser. Y cuando el mundo intente robar tu fe, Él te sostiene y no te dejará caer, no te dejará caer. No es fácil no ponerse de pie y creer cuando solo estés. Recuerda que Él va contigo, un camino abrirá tus pies. De día y de noche su fuego arderá en tu ser. Y cuando el mundo intente robar tu fe, Él te sostiene y no te dejará caer, no
ese lugar donde mil mentiras puedes escuchar. Si el vacío que hay en ti quieres llenar, debes de saber que hay algo mejor. Si hay dolor, Él sana tus heridas. Si perdido estás, un camino hará. Quieres ser libre, salvo. Él derrumba tus prisiones, Él romperá todas tus cadenas. Hemos buscado luz en la oscuridad y nos hemos desgastado por luchar. Hemos buscado libertad donde no hay. Iniciando casi el segundo mes del año, estamos listos para responder algunas de las preguntas que nos han llegado aquí, a Hallados Fieles. Y es que queremos, durante este primer mes, reforzar algunos temas que son muy importantes y aclarar dudas en general, de todas las personas que nos han escuchado y que saltan a veces acerca de finanzas y de diferentes temas relacionados a Hallados Fieles. Y es que hemos dado la oportunidad de preguntar de cualquier tema, Eduardo. Nos han hecho preguntas de todo tema, Sí. de forma abierta. Sí, era un tema abierto. Sí. Acerca de finanzas, eso era el único parámetro. Ujú. Y con ese parámetro más bien hay muchas preguntas. ¿Qué preguntas o qué temas se nos quedaron por fuera? Tal vez no ahondamos tanto en temas de inversiones, tal vez. Tal vez inversiones, presupuesto, creo que no entramos tanto. ¿Qué más? Yo diría que tal vez en deudas hemos tocado, pero no profundizamos en la parte de salir de deudas, sino más bien la parte de evitar las deudas. Sí, exacto. O cómo funcionan las deudas, ¿cómo se llama? Cómo se imponen los intereses en las deudas, que son tal vez un tema más técnico. Claro. Pero bueno, 1000 preguntas quedaron por ahí pendientes y todavía tenemos algunas. Vamos a escuchar algunas más que tenemos por acá. No sin antes recordarles, si usted tiene alguna pregunta, igual nos puede enviar, nos la puede enviar al 8328-2623 para nosotros responderla y compartirla ya sea responderle directamente a usted o enviarla aquí al programa. Y tal vez tenemos un chancecito de preguntas en el siguiente episodio. Vamos a escuchar entonces esta pregunta que nos llegó al WhatsApp y que vamos a compartirla con ustedes. Hola, buenas. Mi nombre es George Howard y soy miembro de la Iglesia Bíblica Bautista en las Gavillas de Desamparados. Tengo una pregunta y es la siguiente. ¿Es conveniente que el liderazgo de la Iglesia tome en cuenta las opiniones de sus miembros acerca de las inversiones financieras que se vayan a hacer? Y si esto es así, ¿tenemos algún respaldo bíblico de esto? Muchas gracias y sigan adelante con este proyecto que es muy importante y que educa a los creyentes en temas tan importantes como este. Bendiciones. Muy bien, muchísimas gracias, don George. Un saludo, escucharle. Y bueno, qué buena pregunta, porque nos da pie para conversar un poquito acerca de formas en las cuales se pueden administrar los recursos dentro de la iglesia y cuál es el papel también, tanto del pastorado como de los miembros de la iglesia y las decisiones que se toman dentro de la iglesia. Muy buena pregunta, ¿verdad que sí? Y creo que es un tema realmente interesante. La verdad, debo ser muy honesto, Eduardo, nunca me habían preguntado eso. Es la primera vez que escucho esta pregunta, ¿verdad? Y de verdad que me ha parecido muy interesante, pero como vos decís, bueno, es una oportunidad de hablar de estos temas. Yo quisiera empezar por decir, ¿verdad?, que en nuestras iglesias todo el dinero que se recoge busca ser manejado de la mejor manera.
Y yo creo que aquí en Costa Rica hemos escuchado muchos escándalos financieros. Claro. De hecho, recuerdo una serie de reportajes que algún periodista hizo en algún momento y en ninguno de esos salió ninguna de nuestras iglesias. Y es importante mencionarlo por aquellas personas, aquellos escuchas que tal vez se están preguntando, bueno, ¿cómo será en Costa Rica? ¿Cómo manejará el compañerismo Avance el tema de las finanzas? Y yo creo que es muy importante decirlo, porque está de acuerdo a lo que nos enseña la Biblia en 2 Corintios 8. Y quiero ir ahí primero para enfatizar ese punto porque me parece muy importante. En 2 Corintios 8, 19 leemos de esta manera. Y dice, y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente y no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Y creo que ese ha sido el principio bíblico que siempre ha dominado en nuestro compañerismo, el hacer las cosas delante de Dios honradamente y también delante de los hombres. Eso es muy importante por si alguien nos está escuchando y no conoce en detalle cómo se manejan las finanzas. Pero ya entrando un poquito a la pregunta que nos hace don George en este tema de cómo se debe manejar el dinero dentro de la iglesia. Me viene a la mente, Eduardo, una de las cosas que pasó en el Nuevo Testamento, y es que en muchas ocasiones, principalmente en el libro de Corintios, Pablo habla de que se recoge dineros para una ofrenda específica. Dice que es una ayuda a los santos, de un lugar para otro. Y lo que me llama la atención de esta parte de la historia es que ese dinero tenía un propósito específico, un propósito claramente definido. Y creo que en nuestras iglesias hay dineros que se recogen bajo un modelo muy similar. Por ejemplo, nosotros tenemos ofrendas prometidas por fe que van directamente a las misiones o directamente a apoyar al campamento, directamente a apoyar al seminario. ¿Y a dónde quiero llegar con esto? Lo que quiero enfatizar es que cuando hay una ofrenda que está siendo recolectada con un propósito específico, debe llegar a cumplir ese propósito. Y en este caso el pastor o los líderes son quienes velan porque ese propósito se cumpla de la mejor manera. Vemos en el ejemplo en Corintios donde Pablo está recogiendo una ofrenda y en este caso él envía a Tito, envía a otro compañero también de confianza para que ayuden a gestionar esa ofrenda. Y ellos mismos se comprometen a que esa ofrenda llegue hasta donde debe ir. Y me parece que en la iglesia, de igual forma, las ofrendas que se recogen con un propósito específico deben cumplir ese propósito específico. Y yo creo que ahí es donde la reputación de nuestras iglesias se ha mantenido, porque recogemos para propósitos que sí ejecutamos. Y la gente ve que ese dinero llega a donde va. Y la gente puede pedir esos reportes y decir, lo que dimos llegó al seminario y hay respaldo de que lo que dimos realmente llegó por ahí. Sí, creo que es muy importante el respaldo del historial, ¿verdad? Tener un historial limpio, digámoslo así, con testimonio de fidelidad, testimonio de constancia en el manejo de las finanzas, nos da un respaldo de poder estar seguros de cómo se administran las finanzas dentro de nuestras iglesias. Y puntualmente la pregunta hablaba de la participación de los miembros, ¿verdad? O de esto. ¿Qué más podemos aportar para añadirle a la respuesta a don George? Claro, yo diría que también la iglesia va a tener que administrar una serie de dineros o de inversiones que no necesariamente tienen ese propósito tan definido. Puede ser que de los dineros que se recogen como diezmos para la obra local,
pues se tengan que decidir sobre proyectos que pertenecen a la obra local, a cada iglesia. Y me parece que ahí la Biblia lo que nos habla es de que en la multitud de consejeros está la victoria. Hay varios pasajes en el libro de Proverbios que nos hablan de la importancia que tiene el consejo en la toma de decisiones. Yo quiero leerles un par de pasajes que creo que aportan en esta materia. El primero de ellos está en Proverbios 11, versículo 14. La palabra de Dios dice en ese pasaje: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Muchas veces nuestros pastores van a tener que tomar decisiones y lo mejor que pueden hacer es buscar ese consejo sabio. Primeramente en la palabra de Dios, ¿verdad? Primeramente en su intimidad con el Señor. El mismo libro de Salmos, en el capítulo 119, versículo 24, dice que tus testimonios son mi delicia y mis consejeros. La misma palabra de Dios va a hablarle a nuestros pastores para que tomen las mejores decisiones. Pero también el buscar el consejo sabio les va a traer seguridad en la decisión que van a tomar. Yo creo que ahí es donde entran los miembros de la congregación. Imagínate si vamos a hacer una remodelación. Y yo no soy arquitecto, yo no soy ingeniero, no sé de cierta materia. Lo mejor que puedo hacer es traer esos consejeros para que me informen de la mejor manera. Claro. Imaginémonos que tenemos que asegurarnos que nuestra iglesia cumpla con todos los requisitos que establece el Ministerio de Hacienda en nuestro país, en Costa Rica. Pues tal vez yo no soy experto en esa materia, pero yo puedo traer gente experta en esa materia que pueden ser miembros de mi congregación, que me van a informar de la mejor manera, que me van a dar un consejo, y eso trae seguridad, como lo dice el pasaje. También en Proverbios 15, 22, la Biblia nos dice: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. En ocasiones, cuando hablamos de invertir el dinero, muchas veces hay miles de posibilidades. Pero cuando escuchamos a los consejos, cuando escuchamos a los consejeros, lo que esa voz viene a lograr en nosotros es que nuestros pensamientos se afirmen y encontramos la mejor forma de utilizar el dinero. Me parece que como a nuestros pastores, si yo tuviera que darles un consejo en breve, yo les diría, bueno, busquen ese consejo de Dios y de las personas que conocen de la materia, y también cuiden mucho el tema de la comunicación, porque a veces tenemos la decisión correcta y puede ser que fallemos en la comunicación acertada. Y es muy importante que comuniquemos bien con la congregación las cosas que se van a hacer. Y los procedimientos también, claro. Procedimientos, los proyectos, para que sea una congregación que realmente está informada, que realmente puede ver que las cosas están siendo manejadas con transparencia, con honestidad. Como decían los abuelos, no solo hay que serlo, también hay que aparentarlo. Entonces sabemos que en nuestras iglesias, y confiamos en Dios, que en nuestras iglesias el dinero se administra bien, pero también debemos aparentar esa buena administración. Y claro, creo que como pastores ellos son los últimos responsables, pero también nosotros como miembros podemos servir de consejeros, podemos servir de apoyo, también podemos servir de fiscalizadores. Claro, por supuesto. Y también, ¿por qué no? A veces tenemos que nosotros llegar y pedir cuentas. De la forma correcta, con mucho respeto, acercarnos, buscar al pastor y decirle: pastor, me gustaría saber cómo se maneja el dinero aquí en mi iglesia. Claro. Explíqueme para yo entender. No sé si usted lo ha hecho, Eduardo, pero yo en las iglesias en las que he participado me he acercado para entender cómo funcionan las finanzas, cómo se administran. Y más bien cuando uno se acerca y le explican y uno ve, más bien uno se sorprende y uno dice: qué bueno, no había pensado en esto. Por ejemplo, claro, que 2, 3 personas cuentan la ofrenda. ¿Y por qué?
¿Por qué no la cuenta solo uno? Bueno, son detalles que cuando usted se acerca y hace las preguntas, usted se da cuenta de que tienen una razón de ser. Claro, por supuesto, es todo un proceso de fiscalización y de suma transparencia que es importante, y el hecho de consultarlo con otros es vital. Y me remonto a los hechos y también al pasado, ¿verdad? En el cual varias iglesias han tenido proyectos grandes y han consultado con los hombres de la iglesia para tener una opinión. Claro. Y el éxito muy probablemente estuvo en eso, ¿verdad? En consultar, en preguntar, en tener un consenso. Y más que un éxito o simplemente una consulta, el corazón de la iglesia se torna hacia el proyecto al ser tomado en cuenta. Claro. Y ha sido igual, retomando sobre los hechos y sobre los testimonios que hay de iglesias que lo han hecho así, pues ha sido exitoso. Entonces, muchísimas gracias, don George, por su pregunta. Vamos con la siguiente pregunta, a ver qué nos dice por acá la siguiente persona. Hola, mi nombre es Jimmy McWaters, soy miembro de la Iglesia Bíblica Bautista Entre Ríos y mi pregunta es, ¿cuál es el mejor método para invertir dinero? Muy bien, una pregunta corta, directa. ¿Y cuál es el mejor método para invertir dinero? ¿Existe el mejor método para invertir dinero? Dígame ya, dígame ahora que invierto lo mío. Bueno, yo le voy a decir, sí existe el mejor método para invertir y está en el libro de Mateo, capítulo 6. Entonces, inmediatamente vamos a Mateo 6. Mateo 6. Saquen calculadora, me imagino que vamos a decir algo con muchos intereses, a corto plazo, con poca prima. Aquí está. ¿Verdad? Sin más, Mateo 6, 19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Más claro no puede ser. Bueno, creo que Jimmy se refería un poquito más a las inversiones de dinero, ¿verdad? Asumo que sí, algo más terrenal, ¿verdad? Claro que donde sí. el orín y la polilla sí corrompen. Ajá, correctamente. Pero bueno, yo creo que sí, para retomando el versículo, claramente entendemos y sabemos que nuestra prioridad y nuestra mira está puesta en las cosas de arriba y en la obra de Dios y en las cosas eternas es donde está nuestro enfoque. Claro. Sin embargo, ¿cómo podemos hacer con los recursos que Dios nos ha dado a administrar para poderlo invertir de la mejor manera? Yo creo que en temas de inversiones hay mucho que hablar y casi todo lo que va a pesar en la decisión va a tener que ver con el rendimiento que esa inversión nos dé. Generalmente invertimos porque queremos obtener un retorno mayor. Pero ese retorno está en función del riesgo y sabemos que en general las inversiones, entre mayor es el retorno, mayor es el riesgo también. Las inversiones más seguras generalmente nos dan un retorno más bajo y conforme va creciendo ese retorno, pues se vuelve más riesgosa. Y por eso es muy importante entender qué tipo de inversión quiero yo hacer. Si ando buscando algo sumamente bajo en riesgo, o si estoy dispuesto a tomar un poco de ese riesgo. Si la opción es quiero andar muy bajo en riesgos, pues casi todo el mundo toma el camino de las cuentas de ahorro o certificados de depósito a plazo. Ese es el producto estrella para los que quieren mantener el riesgo bajo, que simplemente ponemos el dinero, se acuerda, por decirlo así, cuánto va a ser la tasa de retorno, la tasa de rendimiento y al terminar ese plazo, pues yo voy a recibir ese dinero. Un ejemplo es, si yo tengo 100,000 colones en un depósito a plazo que me va a pagar 7% anual, pues yo lo dejo ahí todo el año y al final del año pues voy a recibir 107,000, que serían los 100 del capital que yo aporté, más los 7,000
de ese rendimiento que fueron generados. Eso sí, queremos ser como en la parte bajos en riesgo. Pero también podemos pensar en otros tipos de inversiones. Por ejemplo, ya ahí pasamos a fondos de inversión, donde el riesgo o el rendimiento es variable. También podemos pensar en otro tipo de inversiones que no son necesariamente en un banco. Por ejemplo, hay gente que invierte en una propiedad y luego la vende. O espera un tiempo y luego construye, genera algún proyecto mobiliario, ¿verdad? Y obtiene mucho más retorno de su inversión. Entonces yo conozco gente, por ejemplo, que aquí en la zona, pues han hecho inversiones de comprar un lote, tal vez en aquel momento cuando lo compraron les costó 15 millones, por decir algo, y unos 8 años después, 10 años después, vienen y lo venden y casi triplican la inversión. Entonces, si ellos hubieran cogido ese monto y lo ponen a plazo todo ese tiempo, es posible que no hubieran logrado ese retorno tan alto. Pero al mismo tiempo existe un riesgo muy alto, porque puede ser que algo suceda, puede ser que tal vez no pueda pagar el lote y se lo quiten, puede ser que algo suceda a la hora de venderlo y que no sea el buen momento para recuperar la inversión. Hemos visto, por ejemplo, cómo se ha contraído la economía ante ciertas crisis y la gente deja de comprar ciertas cosas. Y entonces eso se te puede quedar ahí 1, 2, 3, 5 años más y eso es parte de ese riesgo que está envuelto ahí. También, Eduardo, hay inversiones en negocios. Depende también de cuánto dinero estamos hablando para invertir, ¿verdad? Podemos hablar de muchos millones de colones o de dólares y pues entre más grande es la suma, diferentes oportunidades de colocar el dinero hay. Hay gente incluso que compra una empresa como inversión y de esa empresa va a generar muchos rendimientos sobre el dinero que invirtió. Hay gente que la versión pequeña de esto son los emprendimientos. Hay gente que en vez de coger su dinero, sus 100,000 y ponerlo a plazo un año, pues decide emprender en algo. Y digámosle, conozco gente que se puso a hacer unas empanaditas de chiverre muy deliciosas. Y con esos 100,000 compra mucha materia prima, trabaja, hace la venta y genera mucho dinero. A veces genera el doble de lo que invierte. Pero eso también, volvemos al punto del riesgo. Puede ser que no se le vendan, puede ser que la gente no se las compre, pero ese riesgo está asociado a ese retorno. Pues la expectativa es obtener un mayor retorno. Entonces probablemente esos 100,000 trabajados van a generar mucho más retorno que esos 100,000 en un certificado a plazo. ¿De qué depende entonces la inversión? Bueno, depende de cuánto riesgo queramos nosotros asumir y depende también de cuánto tiempo y cuánto dinero estamos dispuestos a aportar. Si vamos a hacer una inversión en un negocio o en un emprendimiento, vamos a requerir invertir tiempo, vamos a requerir invertir o más bien permitir que la plata sea trabajada por cierta cantidad de tiempo, entonces el retorno va a llegar después. Mientras que en otras inversiones, como hablábamos del certificado de depósito a plazo, pues vos sabes cuándo va a estar de vuelta ese dinero. Definitivamente las inversiones son muy buscadas por los que tienen tal vez un capital y están deseando invertir. ¿Has escuchado? Ahorita se me vino a la mente una que nos preguntaron por WhatsApp. Multimoney. ¿Esa es otra? ¿Cuál Esa más es nos otra. han preguntado? SIP 500. SIP 500. No la he escuchado. Bueno, nos queda de tarea. Nos queda de tarea consultar. Son muchas formas de invertir, de poder multiplicar nuestro dinero, ¿verdad? Y bueno. Y yo creo quiero... que la mejor forma es la que es bañada en oración
Así es. la que es bañada también en consenso familiar, en el caso de las familias, Claro. y las inversiones que con las buenas intenciones van a ser hechas, ¿verdad? Ujú. Yo quiero decir algo alrededor de esto. También hay que tener mucho cuidado porque en la actualidad tenemos muchas estafas, Eduardo, Muchos. alrededor del tema de las inversiones. Pues en otro programa podríamos hablar un poco más de ciertos negocios que resultan ser una estafa, pero hay que tener mucho cuidado. He visto, y tristemente debo decirlo, he visto mucha gente que ha perdido mucho dinero o cierta cantidad de dinero siendo estafados. Entran a un negocio que promete darles rendimientos muy rápido y muy altos. Esas son alertas. Cuando alguien viene y le dice, usted va a ganar mucho dinero muy rápido, Algo suena raro. algo suena raro porque no es lo usual. Yo de hecho a muchas personas les he hecho esta pregunta. ¿Usted ve a gente de las empresas invirtiendo ahí? Exacto. O son personas invirtiendo ahí. O sea, si el negocio es tan bueno, ¿por qué las empresas no están poniendo su dinero ahí? Porque son las personas. Entonces, bueno, hay mucho que hablar, pero hay que tener mucho cuidado hoy en día en nuestra era digital. Hay muchas estafas digitales, hay muchos esquemas Ponzi ahí navegando por internet de gente que te ofrece réditos muy altos en tiempos muy cortos y que al final lo que van a hacer es quedarse con tu dinero. Entonces hay que tener mucho cuidado, siempre busquemos hacer inversiones seguras, porque la verdad es que somos administradores de Dios y las inversiones también son de Él. Y nosotros debemos ser cuidadosos de realizarlas de la mejor manera. Y un consejo más, Eduardo, sin querer extender demasiado, pero en Eclesiastés hay un pasaje que habla de las inversiones y me gustaría leerles ese pasaje. Claro, adelante, por favor. En Eclesiastés, ¿cuál es la cita? Eclesiastés capítulo 11. Aquí estoy con mi Biblia llegando al pasaje. Eclesiastés 11, versículos 1 y 2. Dice de la siguiente manera. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Y eso es parte de las inversiones, ¿verdad? Ponemos el dinero ahí, después de una cantidad de tiempo la recuperamos. Pero el versículo 2 dice, reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Los abuelos acostumbraban decir, no ponga todos los huevos en la misma canasta. Con las inversiones es igual. Ponga las inversiones de forma tal que si una fallara, pues no se le caiga toda su inversión, sino que sea solo una pequeña pérdida. Por eso el pasaje dice, reparte a 7 y aún a 8, porque no sabéis el mal que vendrá sobre la tierra. No tenga un único tipo de inversión. Busque diversificar sus inversiones. Y sobre todo, como bien lo decías, ¿verdad? Antes de tomar una decisión de este tipo, pues busquemos el consejo sabio de Dios, acerquémonos a Él y también asesorémonos con personas que le aman a Él y que conocen de ciertos temas muy específicos en esta materia. Muy bien, de esta manera vamos ya entonces concluyendo con este último episodio del mes de enero, en el cual respondimos algunas preguntas, ¿verdad? Dimos el espacio para que nos hicieran algunas preguntas, aclarar dudas, y de verdad ha sido muy, muy, muy provechoso este espacio durante este mes. Creo que sí, Eduardo, y bueno, muy agradecido con Dios, como siempre, por permitirnos en su gracia estar aquí. Y bueno, han sido increíbles todas las preguntas que nos han hecho y de verdad ha sido un tiempo provechoso y ojalá que lo hayan disfrutado nuestros oyentes y hayan traído edificación a sus vidas también. Sí, así es. Bueno, nos escuchamos entonces la próxima semana con un nuevo episodio de Hallados Fieles, una nueva temporada iniciando mes. Eso es. Iniciando mes y ¿Qué bueno, nos traerá? ¿Qué nos traerá febrero? Nos escuchamos la próxima semana aquí en Hallados Fieles y avanceradio.com.